Hola a todos. Vamos a ir directamente al grano en el análisis de hoy, porque tenemos entre manos una paradoja fascinante que sinceramente le da la vuelta por completo a todo lo que nos han enseñado sobre el éxito. A ver, la mayoría de la gente tiene esta creencia súper arraigada de que para lograr un crecimiento masivo, o sea, para ganar 10 veces más o tener un impacto 10 veces mayor, es estrictamente necesario trabajar 10 veces más duro. Es la lógica común, ¿verdad? Pero si nos basamos en las ideas disruptivas del Dr. Benjamin Hardy y de Myron Golden, resulta que buscar un crecimiento masivo, lo que ellos llaman crecimiento 10x, es en realidad muchísimo más fácil que sudar la gota gorda por una mejora pequeña y realista del doble. Suena totalmente contraintuitivo, es verdad, pero vamos a desglosar exactamente por qué pasa esto y por qué comprimir los plazos no es ninguna locura, sino una estrategia absolutamente brillante. Para entender esto visualmente, fijaos en el contraste drástico que hay entre estos dos tipos de crecimiento. Si os fijáis en esa típica flecha plana que apenas sube, eso es el crecimiento lineal. Es casi como estar remando a contracorriente constantemente. Buscar ese crecimiento lineal, digamos, intentar mejorar solo un 10% cada año, es paradójicamente una trampa mortal. ¿Y por qué? Pues porque cuando el objetivo es pequeñito nos permite mantener exactamente los mismos procesos, las mismas rutinas obsoletas y la misma identidad de siempre. Básicamente no nos exige cambiar nada de fondo. Y claro, el esfuerzo por mejorar un poquito un sistema que ya es ineficiente de por sí nos lleva directamente al agotamiento. Frente a esto tenemos la curva del crecimiento exponencial, que se dispara hacia arriba porque obliga sí o sí a romper definitivamente con todo lo que hacíamos antes. Y aquí entra en juego un factor psicológico crítico, una especie de advertencia que todos deberíamos tener grabada a fuego. Lo formuló de maravilla Robert Braud cuando dijo: no nos alejan de nuestra meta los obstáculos, sino un camino despejado hacia una meta menor. Pensemos en esto con calma por un momento. La verdadera trampa en nuestra cabeza no es que veamos un desafío enorme y pensemos que es imposible de superar. No, la trampa es que preferimos conformarnos, ponernos cómodos en esos caminitos obvios y fáciles que sabemos que nos llevan a resultados mediocres, simple y llanamente para evitar la incomodidad. Evitar esa tensión y esa disrupción absoluta que te exige ir a por algo colosal es lo que realmente frena en seco el progreso. Y si llevamos este bloqueo al lado más práctico, al mundo de los sistemas, hay un concepto de ingeniería brutal que Elon Musk menciona a menudo. Es el tremendo error de optimizar algo que, para empezar, ni siquiera debería existir. O sea, el error más devastador que puede cometer un profesional brillante o incluso toda una empresa es pasarse meses o años enteros perfeccionando y midiendo al milímetro procesos que no deberían formar parte del sistema. Es el peligro enorme de estar trabajando durísimo pero en la dirección completamente equivocada, quemando una energía valiosísima en tareas que solo sirven para mantener con vida una rutina que ya no importa lo más mínimo. Así que ya es hora de un cambio de paradigma radical. Hablamos del salto definitivo, épico, el nivel 10x. Y ojo, porque la regla del 10x no va de añadir más horas al reloj ni de sacrificar los fines de semana. Va de destrozar inmediatamente esa trampa lineal de la que hablábamos. Cuando te pones un objetivo que es 10 veces mayor, todos esos caminos tradicionales y supercómodos se vuelven inútiles al instante, se quedan totalmente obsoletos. Esta meta, que es tan masiva, es precisamente el motor que te obliga a innovar de verdad y a pensar desde una perspectiva que ni se te había pasado por la cabeza antes. Bueno, ¿y cómo se baja esto a la práctica? La clave aquí es visualizar que llevamos encima una mochila a reventar de piedras pesadas y tenemos que vaciarla urgentemente. Para crecer a ese nivel 10x hace falta una eliminación extrema. Literalmente hay que borrar de un plumazo el 80% de las tareas diarias y buscar un apalancamiento exponencial. Esas piedras de la mochila son todos esos compromisos, proyectitos y hábitos que nos chupan el tiempo y no aportan ningún valor real. Si una tarea no es un motor directo hacia ese salto gigantesco, es ruido, sin más. Y hace falta una valentía inmensa para soltar todo eso y poder avanzar verdaderamente rápido. Esto nos abre los ojos a una forma totalmente nueva de ver el flujo de trabajo. El Dr. Benjamin Hardy usa una metáfora espectacular que saca de la física, el tiempo transcurrido frente a la distancia recorrida. El progreso real no tiene nada que ver con cuántos años te pasas intentando algo, sino con la inmensa distancia psicológica, emocional y profesional que eres capaz de avanzar. Es completamente factible recorrer la misma distancia en un solo año de enfoque brutal y decisiones valientes que arrastrar ese mismo problema de forma lentísima y dolorosa durante 30 largos años. Menuda diferencia, ¿verdad? Claro, y para recorrer esa enorme distancia así de rápido, es absolutamente indispensable identificar el kit de la cuestión, lo que en inglés llaman the crux. Básicamente es la parte más peliaguda y crucial de un desafío, esa pieza que tienes que resolver obligatoriamente para llegar a tu meta final. Y lo curioso es que, al fijar una meta aparentemente imposible, a tu mente no le queda otra que descubrir este kit de golpe. Los autores cuentan el caso de un joven que quería ser dueño de un equipo de fútbol europeo. Estaba convencidísimo de que el primer paso
eso era pasarse 5 años sacando un doctorado. ¡Un doctorado! Era un requisito falso, una distracción enorme. El verdadero kit era conseguir el capital y alianzas estratégicas. Ponerse un objetivo imposible te limpia el camino de todos esos falsos requisitos. En el fondo, hay un contraste tremendo en la raíz de estas dos mentalidades. Con el enfoque común, el pasado es el que dicta tu presente. O sea, tus experiencias previas, los éxitos normalitos o los fracasos que hayas tenido son los que te marcan los límites estrictos de lo que crees que es realista hacer hoy. Pero el enfoque 10X le da la vuelta a la tortilla por completo. Aquí, el futuro es el que dicta el presente. Coges ese objetivo masivo que deseas y lo superpones sobre tu realidad actual, obligándote a rediseñar de arriba abajo lo que vas a hacer hoy mismo. Es vivir y actuar impulsado hacia adelante por una visión espectacular, en lugar de vivir arrastrado hacia atrás por la memoria. Y todo esto desemboca en una pregunta profundísima que lo cambia absolutamente todo. En vez de estar dándonos cabezazos contra un muro repitiendo ¿cómo demonios hago esto?, la pregunta verdaderamente exponencial debe ser siempre ¿quién puede ayudarme a lograrlo? Intentar descubrir el cómo por tu cuenta suele ser una trampa agotadora. Te aísla y que hace quemar unos recursos valiosísimos que jamás vas a recuperar. Cambiar el chip y buscar el quién es encontrar esa llave maestra que multiplica tus resultados y acorta décadas de esfuerzo sudoroso a solo unos pocos días. Pero cuidado, porque ese quién del que hablamos tiene un perfil muy particular. Es un supercontacto, o adaptando el término original, un superpurro. Estamos hablando de un colaborador estratégico que tiene un apalancamiento inmenso, ya sea porque tiene un conocimiento súper especializado, tecnología punta o una red de distribución gigantesca. Es alguien capaz de cerrar de golpe y porrazo la brecha que hay entre tú y esa meta imposible. Y es que la evolución de la economía moderna premia muchísimo más a los arquitectos de soluciones, a los que saben conectar piezas y asociarse con estos supercontactos, que a la persona solitaria que trabaja 24 horas al día sin descanso. Para que veamos el poder inmenso de esto de forma tangible, vamos a repasar el caso real de Alicia, que es la creadora del software Level Up Score. Fijaos, durante 20 larguísimos años estuvo totalmente estancada en un modelo tradicional de coaching 1 a 1, hasta que llegó el punto de inflexión. Se marcó la meta a priori completamente imposible de conseguir 1000 clientes corporativos en solo 90 días. Semejante burrada de objetivo hizo que su antiguo método de estar haciendo llamadas frías una por una pareciera ridículo e inútil. ¿Y cuál fue el clímax absoluto de esta historia? Pues que en apenas un solo día pasó de tener 10 tristes clientes a tener la friolera de 8000. Claro, la pregunta del millón es, ¿cómo orquestas un salto tan astronómico en un solo día? Pues la arquitectura de esta victoria fue tan simple como radical. Al negarse a seguir el ritmo del crecimiento lineal y tener la audacia de mandar a paseo esos caminos obsoletos que ya conocía de sobra, logró atraer a un supercontacto de altísimo apalancamiento. Aplicó lo que se llama la ley de potencias. Dejó de intentar convencer a 1000 empresas una a una y se asoció con una única empresa de software que ya tenía a miles de esas empresas metidas en su plataforma. Ese único quien le trajo 8000 clientes en cuestión de horas. Así de simple. El tamaño de la ambición fue lo que dictó la magnitud de la solución. Ya acercándonos al cierre de esta exploración, hay que entender el propósito vital que hay detrás de acelerar tanto el crecimiento. La filosofía central de Myron Golden se resume a la perfección en 3 acciones que son potentísimas: crear, conectar y contribuir. Porque la verdadera realización personal y el hecho de construir una riqueza genuina exige crear un valor gigantesco para el mundo, conectar estratégicamente con la gente adecuada y finalmente contribuir a la sociedad a una escala masiva y muy apalancada. No estamos hablando de una táctica fría para engordar números, esto es un modelo de vida para expandir de forma exponencial nuestro impacto positivo en los demás. Y para poner el broche final os propongo un experimento mental bastante provocador sacado directamente de todas estas ideas. Pensad en esa meta enorme que tenéis planeada para los próximos 10 años. Ahora imaginad que es absolutamente obligatorio alcanzarla en solo 6 meses. La pregunta es, ¿a qué personas habría que llamar hoy mismo? Es una invitación directa a comprimir radicalmente nuestros plazos, a cuestionar cualquier camino que vaya demasiado lento y a buscar, sin perder un segundo más, ese apalancamiento que lo cambia todo. Queda clarísimo que el éxito no va de optimizar cosas que ni siquiera deberían existir, va de atreverse a dar ese salto inmenso hacia un futuro exponencial. Ahí lo dejamos para reflexionar. Hasta la próxima y 1000 gracias por acompañarnos en este análisis.